Hoy vamos a hablar aquí en Playpresta en Xiradiscos de Superorganism, un grupo bastante raro y nuevo. Superorganism nacieron en 2017 y anguaño solo tienen este disco homónimo, obviamente. Y la historia de este grupo es un poco curiosa, cuanto menos, porque non é un grupo que tuviera basado o tuviera nunha ciudad física, sino que uno era de Australia, otro era de Japón, otro era de Londres, otro era de non sei onde, e a través de foros o de páxinas entraron en contacto e decidieron facer un grupo. Sí que é verdad que algunos vivían ya en las mesmas ciudades, pero otros, lo que digo, Orono, por ejemplo, que era vocalista, vivía en Australia, si no me equivoco, otro estaba en Asia, no me acuerdo del país de Asia, y mandábense los archivos y los archivos de las canciones de unos a otros, enviábaselo por email, y uno añadía los sintetizadores, otro añadía las voces, otro añadía los coros. Entonces al final hay un grupo que se formó un poco en internet. Y el resultado de ello es este disco, como decían antes, que es homónimo y que la verdad es un disco bastante raro, digamos, y una banda de 8 personas que, como ellos dicen, multiplíquense. O sea, a lo mejor hoy son 8 y mañana, día X, son 16. En su estilo y un poco synth pop, por decirlo de alguna manera, y ya vinieron el año pasado, en 2018, al Primavera Sound a tocar, y también tuvieron en otros festivales como por Francia y sobre todo por Inglaterra, con bastante reconocimiento, una escena, y la verdad es que es un grupo que a primera escucha sorprende, y hay que intentar de escucharlo del tirón, el disco del tirón, y un disco que te atrapa desde la primera canción. Y un poco, además lo curioso es la primera canción, que se llama It's All Good, entama como con un despertador, despertando a Orono, a la vocalista. Además la vocalista, por cierto, tiene 17 años o por ahí 18, y es muy moza. Y la última canción del disco es Nighttime, que es como una nana, digamos. Acaba el disco viendo para la cama, por decirlo de alguna manera. También despertando y después volviendo para la cama o intentando dormir. Y el primer single que sacaron fue Something for Your Mind, que fue descubierto por Frank Ocean, que era estadounidense, no me acuerdo ahora mismo. Pero vamos a escuchar Everybody Wants to Be Famous, que es el temazo supremo de este disco.